Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 19 de diciembre del año 2024 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo una información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos. En el ámbito geopolítico internacional, por supuesto, lo más importante es, las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una línea directa donde participaron muchas personas, le hicieron muchas preguntas. Estuvo hablando Vladimir Putin por varias horas. Tenemos aquí, por supuesto, declaraciones de Vladimir Putin muy importantes. Dijo muchas cosas, la verdad, pero vamos a tratar de hablar sobre los puntos más importantes, por supuesto. También hay declaraciones de Zelensky, hay declaraciones incluso del enviado especial para la solución del conflicto en Ucrania de los Estados Unidos. Sí, tenemos muchas declaraciones, pero también tenemos mucha información de lo que está pasando en el campo de batalla, donde las tropas rusas están a punto de capturar la ciudad de Kurakovo. Es cuestión de días, ya no voy a decir semanas, días para que la ciudad caiga, y en otras partes del frente como Velika Novosilka, Pokrovsk, la propia Kursk y también en Kupiansk se reportan avances del ejército ruso. Eso y mucho más, queridos amigos, así que vamos a comenzar. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Acompáñenme, que ya vamos a comenzar. Precisamente vamos a comenzar por la línea directa. Tenemos varias informaciones aquí, que sé que realmente a esta hora ya todos saben de estas declaraciones de Putin, de las más impactantes, por supuesto, las vamos a estar mencionando, pero Putin habló de muchas cosas en esta línea directa. Le hicieron preguntas de todo tipo, pero voy a hacer un resumen de, sobre todo, el tema Ucrania, el tema negociaciones, ¿sí?, con Trump y bueno, todo esto que puede venir a partir de enero del año 2025. Voy a también resumir otra de las noticias importantísimas, que es lo que hablaba Putin del famoso duelo, porque sí, Putin retó a la OTAN, ¿sí? Putin retó a la OTAN, retó a Occidente de manera general, con el Oreshnik. Vamos a estar hablando de eso también. Primero vamos a comenzar con esto, ¿no? El tema Ucrania. Rusia está dispuesta a dialogar con Ucrania sin condiciones previas, pero sobre la base de los acuerdos y las realidades de Estambul. Recuerden que en el año 2022 había unos acuerdos que estuvieron a punto de firmarse, pero en el último momento llegó Boris Johnson, recuerdan, ¿no? Y bueno, le dijo a Zelensky: no firmes nada, te vamos a dar todas las armas que quieras, pelea hasta el último ucraniano, aunque bueno, tengan que morir millones, ¿no? Como ya casi han muerto. Bueno, en teoría Moscú está dispuesta a dialogar con Zelensky, y aquí está el detalle, el matiz. Miren el matiz aquí. Creo que todos lo saben, pero lo vamos a decir aquí con puño y letra de Vladimir Putin. Pero solo con las autoridades legales y legítimas de Ucrania. ¿Sí? Si la primera persona de Ucrania es ilegítima, entonces todo el gobierno es ilegítimo. Está diciendo con esto Putin que no va a negociar con Zelensky. Este es un punto muy importante porque es un mensaje a Trump. ¿Sí? Al menos hoy, 19 de diciembre del año 2024, todavía no se ha acabado el 2024, pero un día como hoy, 19 de diciembre, Putin está diciendo que no va a negociar con Zelensky porque Zelensky no es legítimo. Lo está diciendo. Un mensaje a Donald Trump diciendo: bueno, a ver, ustedes creen las condiciones para hacer unas elecciones en Ucrania, porque realmente con Zelensky no vamos a negociar. Si Zelensky gana las elecciones, bueno, será legítimo. O sea, sí podría negociar con Zelensky si se presenta a elecciones y gana. Pero, como todos sabemos aquí, Zelensky desde hace bastante tiempo es ilegítimo. Está como ya un presidente que no es legítimo en Ucrania. Eso todos lo sabemos en este canal. Y lo cierto es que yo realmente me sorprendo de cómo los ucranianos, no los ucranianos, muchas personas llaman a Putin el dictador. Por lo menos en Rusia hubo elecciones. En Ucrania no existieron elecciones cuando les correspondía. Bien, en Ucrania hay persecución de la iglesia ortodoxa rusa y quienes la practican no tienen clan ni tribu. Seguimos aquí hablando de Ucrania. Putin decía que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están agotando gradualmente y el ejército ruso avanza. El ejército ucraniano no puede mantener posiciones a las que se vio obligado a retirarse. El presidente señaló que las iniciativas de paz de China, Brasil y Sudáfrica son intentos sinceros de encontrar una solución al conflicto en Ucrania. Por eso es que yo digo, queridos amigos, que si en un futuro se llega a hacer este plan se llega a tratar de hacer algo parecido al plan que ha propuesto Donald Trump,
con respecto a las fuerzas internacionales de paz. ¿Por qué no pueden estar las fuerzas, por ejemplo, de China? Que ha sido, por mucho que dicen que China ha apoyado a Rusia, China ha sido bastante neutral en este conflicto. Por ejemplo, tropas de Brasil, del ejército de Brasil. ¿Por qué no pueden ser tropas de paz de Brasil? ¿Por qué no pueden ser tropas de paz de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienen que ser tropas de paz de la OTAN? Ya lo he dicho varias veces, las tropas de la OTAN no son en ningún sentido tropas de paz, son tropas de guerra, en todo caso, tropas de guerra, no tropas de paz. Bien, pero bueno, veamos en qué termina eso, ya sabremos de eso en el año 2025. En Ucrania se está llevando a cabo movilizaciones, sacan a las personas directamente a la calle como perros callejeros y las envían al frente sin información adecuada. Cierto, totalmente. Coincido totalmente con el presidente Putin. Lo hemos mostrado aquí en nuestro canal. Los videos como toman a los ucranianos por la calle, los llevan a una furgoneta y se los llevan al campo de batalla. Lo hemos visto aquí en nuestro canal. La tregua dará a Kiev la oportunidad de descansar y permitirá al enemigo reagrupar sus fuerzas. Lo que se necesita en Ucrania no es una tregua, sino una paz a largo plazo con garantías para Rusia. Es importante este punto porque Putin está diciendo, se está hablando de congelar la línea del frente y hablar de alto el fuego. Sí, y una tregua. Bueno, la tregua, aquí no hay tregua, no puede haber tregua porque precisamente ya han habido muchas treguas anteriormente y bueno, como saben, Ucrania ha violado todo eso. O sea, no digo en esta guerra, me refiero sobre todo al tema, sobre todo de lo que está pasando de lo que pasó anteriormente hace 10 años con las milicias del Donbass. Nada de tregua porque Ucrania se burlaba de esas treguas. Y ahora lo va a volver a hacer, evidentemente. Y bueno, saben que Orbán había propuesto a Putin y a Zelensky lo de la tregua navideña. Y Putin aquí considera que ya había aceptado 3 veces iniciativas humanitarias en Ucrania, pero que Kiev las había rechazado. ¿Sí? Esto fue lo más interesante que decía Putin, sobre todo de lo que es el tema de Ucrania. Y bueno, con respecto a la región de Kursk, porque hubo personas que le preguntaron sobre el tema de Kursk, cuando las tropas rusas iban a expulsar a Ucrania de Kursk, y Putin dijo que no tenía una fecha, en este caso, para decir cuándo es que serán expulsadas las tropas de Ucrania de Kursk. O sea, no tiene una fecha, decía el presidente Putin. No tenemos una fecha para esto, ¿no? O sea, pero que realmente que confíen, ¿no? El pueblo ruso debe confiar en que Kursk será completamente desocupado y que Rusia va a expulsar a las Fuerzas Armadas de Ucrania de la región de Kursk, ¿ya? Pero que no va a decir la fecha, ¿sí? No va a decir la fecha y que, bueno, después de la liberación de Kursk será posible evaluar los daños, pero definitivamente todo se restaurará, ¿no? Sí, bueno, en este caso. Ahora, viene uno de los temas más controvertidos y que más llamó la atención, y es que Putin retó a los países de la OTAN y fundamentalmente Estados Unidos a un duelo. Sí, Putin los retó y este es un duelo al cual los ha retado Putin porque Putin empezó a hablar del tema del Oreshnik. ¿Sí? El Oreshnik, y decía que el Oreshnik es un arma moderna y muy nueva y que no hay posibilidad de derribarla, ¿no? Destacó que el misil ruso se basa en desarrollos ya del periodo ruso y que el Oreshnik tiene una extensión o sea, el rango, ¿no?, del misil es de hasta 5.5 mil kilómetros, ¿sí? Los nuevos antimisiles estacionados en Polonia no llegarán a Oreshnik, no le da tiempo. Y ahí viene el tema de el duelo, ¿no? El duelo, el reto que hace Putin a la OTAN, a Occidente, y es que Putin propuso a Occidente llevar a cabo un duelo tecnológico. Prácticamente les dijo, seleccionen un objetivo en Kiev, concentren todas sus fuerzas de defensa aérea y antimisiles allí y Rusia lo atacará con el Oreshnik, para ver si en realidad las defensas de la OTAN, las tan famosas defensas de la OTAN, pueden derribar este Oreshnik. Pero lo interesante de todo esto es el reto que hace Putin al Occidente. Le dicen, a ver, para que vean la efectividad, ya que ustedes dicen que el Oreshnik, que si no funciona, que si... Bueno, les reto, a ver, los reto, los desafío, es un desafío a que pongan todas sus defensas en Kiev. Y nosotros vamos a lanzar el Oreshnik. A ver qué es lo que va a suceder, a ver si es verdad que lo pueden derribar. Retando a Putin a la OTAN valientemente, me pareció algo bastante interesante, ¿no? Creo que también se ha divulgado en muchos medios, pero bueno, sí es cierto que Putin lo dijo. Putin también comparó el Patriot con el S-300 y el THAAD con el S-400, pero el complejo estadounidense tiene características más débiles. O sea, en definitiva, Putin estaba diciendo aquí básicamente que Rusia, pero con tremenda facilidad, podría alcanzar cualquier punto en Ucrania, que Ucrania saben que tiene los sistemas Patriot. Pero interesante el reto de Putin.
Adicionalmente, Putin hablaba un poco del tema de Siria. Para todos aquellos que le preguntaron sobre Siria, Putin les dijo que fuimos a Siria para que no surgiera allí un enclave terrorista. Logramos nuestros objetivos. No había tropas terrestres. Eso fue en el año, recuerden que Rusia fue a Siria en el año 2015. Estamos hablando de casi 10 años atrás. 2015, 2016, 2017. Bien. Putin aclara que era para que no ocurriera un enclave terrorista y que se lograron los objetivos. No había tropas terrestres rusas en Siria. Putin señaló que aún no puede decir si Rusia permanecerá en sus bases en Siria. Esto dependerá de la coincidencia de intereses con las nuevas autoridades. Rusia ha ofrecido utilizar las bases de Khmeimim y Tartus para entregar ayuda humanitaria a Siria. El ejército sirio y sus aliados no se enfrentaron a la oposición armada. En Alepo, 350 militantes tomaron la ciudad y 30.000 tropas gubernamentales y unidades proiraníes se retiraron sin resistencia. Importante esto que dice Putin, aclarando que realmente sé que varias personas, por supuesto los detractores de Putin y de Rusia, ¿sí?, los llamados haters, han estado diciendo que la culpa de que Siria cayó o que cayó el régimen del gobierno de Bashar al-Assad es culpa de Putin. No, no es culpa de Putin ni es culpa de Rusia. Yo siempre lo dije aquí en este canal y ustedes saben que nuestro canal sí transmitía diario en aquellos días que estuvo, toda esta ofensiva hacia Damasco, toda esta ofensiva que pasó por Alepo, por Homs, por Hama. Nosotros aquí lo transmitimos y siempre decíamos, Rusia no puede hacer nada si el ejército de Siria no combate. Imagínense, si el ejército de Siria se retira de las ciudades sin resistencia, sin combatir, entonces ¿qué puede hacer Rusia? No es Rusia la que tiene que combatir por Siria, es los sirios los que tienen que combatir por su propio país. Y los rusos los apoyaban, les daban cobertura aérea, evidentemente, no lo vamos a negar, por supuesto. Sí, con la aviación, la Fuerza Aeroespacial, perfecto. Y asesores militares también habían, pero una cosa es así, otra cosa es decir que Siria cayó por culpa de Rusia, no es cierto. Pero bueno, aquí lo decía Putin claramente, 350 militares tomaron una ciudad donde habían 30.000 tropas gubernamentales, imagínense, si no quieren pelear, ¿qué más? Putin dijo que aún no había visto a Assad tras su llegada a Moscú. Interesante esto porque se especulaba que ya se habían reunido. Y por último, repito, dijo más cosas, pero hemos hablado de los puntos más importantes, repito, negociaciones, el tema Ucrania, la operación militar especial de manera general, el tema Siria, el tema Reznik, y bueno, por último les traemos esto donde Putin hablaba de, por supuesto, los acontecimientos ocurridos recientemente. Putin hablaba aquí de que sobre el asesinato de Daria Dugina y del general Kirillov, que murió hace un par de días, lamentablemente fue asesinado, ¿no?, por un acto terrorista. Pues las fuerzas del orden y los servicios especiales no pudieron evitar estas tragedias. Hay una clara crítica a los servicios especiales y decía que era necesario mejorar su trabajo. Occidente reconoció indirectamente el acto terrorista contra Kirillov. Kiev ha cometido repetidamente ataques terroristas en Rusia, incluso contra periodistas, y Occidente nunca los ha condenado, ¿sí? Es decir, cuando se trata de Rusia, no importa si hay acto terrorista. Si eso pasa, por ejemplo, en una capital europea, en Alemania, en Polonia, no sé, por ejemplo, en Varsovia, en Berlín, en Londres, ahí sí es un acto terrorista. Pero si pasa en Rusia, no, todo se le permite a Ucrania, ¿verdad? El doble rasero, el doble estándar internacional. Y por último, Putin decía que no había hablado con Trump desde hace más de 4 años, pero que está dispuesto a hablar o a reunirse con él, en un claro mensaje a Donald Trump para cuando asuma la presidencia en el año 2025. Y bueno, este es un resumen general de todo lo que dijo Putin. O sea, dijo muchas cosas más, como ya les dije, pero esto es lo más importante, a mi juicio, relacionado con lo que está pasando, digamos, en el conflicto en Ucrania, el conflicto en Siria, y bueno, ya les hemos dicho los puntos fundamentales. En otro orden de informaciones, Kellogg, el enviado especial para la solución del conflicto en Ucrania, que había sido designado por Donald Trump, pues criticó a Ucrania supuestamente por el asesinato del general ruso con este artefacto explosivo, Y el señor Kellogg decía que no cree que fue prudente hacer esto por parte de Ucrania, ¿no? El futuro enviado especial del presidente electo de los Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, criticó el reciente asesinato en Moscú del teniente general de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, Igor Kirillov. Lo calificó como que no era una buena idea.
cuando matas a comandantes, oficiales superiores, almirantes o generales en su ciudad natal, eso es demasiado. No creo que fue prudente hacer esto. Así dijo Keith Kellogg. En su opinión, un general es un objetivo legítimo cuando está en el campo de batalla porque, según sus palabras, hay reglas en la guerra y algunas cosas simplemente no se pueden hacer. ¿Sí? En mi opinión, que un mercenario haga esto no es una buena idea en absoluto, pero esto es la guerra y esto es lo que se ve en la guerra. Básicamente lo que está diciendo es que fue un acto de cobardía total de Ucrania hacer esto, ¿sí? Y es cierto, comparto esta opinión. Si matas a un general en la guerra, están en el campo de batalla, bueno, están ahí, un general puede morir, un comandante, un soldado, pero de ahí a que cobardemente pues coloques un artefacto explosivo, como en este caso fue en un scooter eléctrico que se realizó, es un acto de cobardía, un acto terrorista, y simplemente demuestra que Ucrania, como no puede obtener lo que quiere en el campo de batalla, pues recurre a este tipo de actos criminales que son también apoyados, por cierto, por los Estados Unidos, al menos por la administración Biden. Bien, bueno, dentro de todo, Putin dijo muchas cosas, ¿no? Y Zelensky reaccionó a algunas de las cosas que dijo Putin, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la reacción de Zelensky a lo que ellos llaman ultimátums de Putin. Y es que el señor Zelensky comentó los ultimátumos de Putin, a quien el señor Zelensky considera el principal nazi. Imagínense, ¿no? Zelensky diciéndole nazi a Putin. Según un corresponsal de Unión en una conferencia de prensa en Bruselas, por cierto, Zelensky está en Bruselas. Está en Bruselas porque se está debatiendo ahí varios temas y sobre todo el tema del envío de tropas de paz a Ucrania. Pero bueno, según el corresponsal de Unión en una conferencia de prensa en Bruselas, tras su participación en la cumbre de los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea, se le preguntó a Zelensky sobre la afirmación de Putin de que Rusia está supuestamente dispuesta a iniciar negociaciones con Ucrania sin condiciones previas, pero teniendo en cuenta las cuestiones territoriales y las realidades en el campo de batalla sobre la base de los llamados acuerdos de Estambul. A lo cual Zelensky respondió que en general le sorprendía su afirmación, o la afirmación de Putin en este caso, de que está preparado para algo. Zelensky expresaba, dice constantemente que soy ilegítimo. Y bueno, mi pregunta es, o mi afirmación es que eres ilegítimo, Zelensky. Eres ilegítimo. Eres un presidente ilegítimo, porque las elecciones en Ucrania se debieron realizar este año en mayo del 2024. Después de ese momento, como usted no quiso convocar a elecciones, pues usted es un dictador en Ucrania. No quiso hacerlo y pretende perpetuarse en el poder. No sé por cuánto tiempo, pero pretende perpetuarse en el poder el señor Zelensky. Y esta es la realidad, ¿sí? Es ilegítimo. Y hay varios países, no solo Putin, hay varios líderes que lo consideran a usted el presidente ilegítimo. Además, Zelensky decía que en cuanto a los acuerdos de Estambul, que nunca existieron. Miren cómo miente este señor. Pero bueno, hubo un ultimátum de la Federación Rusa el primer día de la ocupación de nuestro estado en 2022. Según Zelensky dice que no hubo un acuerdo. Yo recuerdo bien cuando se hicieron estas negociaciones, que incluso cuando estaban casi a punto de firmar este documento, una de las condiciones, Rusia en este caso, empezó a retirarse de Kiev. Porque Ucrania les decía a los rusos en aquel momento en las negociaciones, y recuerdo que se decía muchísimo, no podemos firmar inmediatamente el documento con una pistola en la cabeza, ustedes están rodeando Kiev. Recuerden que en aquel momento Rusia prácticamente había rodeado Kiev. Estamos hablando de los primeros meses de la operación militar especial, marzo, abril. Rusia tenía rodeado completamente, prácticamente Kiev. Y Ucrania decía, no podemos aceptar, ustedes, bueno, no podemos aceptar esto con una pistola en la cabeza. Y bueno, en ese momento se surgen dos cosas. Rusia toma la decisión, al parecer de acuerdo con los mensajeros en aquel momento de Ucrania, y se retira de Kiev. Para mí eso fue un grave error de Rusia en aquel momento, un gravísimo error, porque yo sabía que no se podía confiar en Ucrania, ¿sí? Y bueno, lamentablemente hasta nuestros días tenemos esta guerra porque, bueno, después llegó Boris Johnson y ustedes saben cómo fue aquella idea de los acuerdos de Estambul y todo lo que pasó por aquellas fechas. Bien, pero bueno, así decía Zelensky y también, pues, Zelensky, hoy The New York Times publicaba este artículo que era citado también por Unión, y es que se estaba discutiendo la idea de las fuerzas de paz, pero no se cree en ellas. Esto decía The New York Times, ¿no? Es como que ya se estaban tomando los primeros debates sobre las fuerzas de paz, pero que todavía no se había, o como que nadie está confiado, ni nadie cree en que se pueda realizar esto. Yo sigo diciendo que tropas de paz que provengan del Reino Unido,
que provengan de Francia, de Polonia, de Alemania, de los países bálticos, por ejemplo. Si provienen de esos países de la OTAN, no son tropas de paz, son tropas de guerra. Punto final. Es así, es tropas de guerra. No son tropas de paz para nada, al contrario. Si son las tropas precisamente que están apoyando a Ucrania aquí. Pero bueno, en este artículo se hablaba de que, bueno, si hablamos de un contingente, entonces necesitaríamos saber cuántos son. La publicación señala que el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado repetidamente la idea de estacionar tropas europeas en Ucrania, pero en otras capitales europeas, así como en los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN, la idea de las fuerzas de paz es escéptica, ¿sí? Es como que no hay convencimiento todavía de que se puedan ya realizar, ¿no?, estas fuerzas de paz. Y bueno, el señor Rutte decía, ¿no?, que era demasiado pronto para discutir el plan de fuerzas de paz. Ya saben mi opinión, queridos amigos, respecto a esto. Por último, Scholz y Trump admitieron que la guerra en Ucrania ha durado demasiado y que es hora de encontrar un camino hacia la paz. ¿Sí? Así lo decían, Scholz y Trump admitieron que la guerra en Ucrania ha durado demasiado y es hora de encontrar un camino hacia la paz. El canciller alemán Olaf Scholz habló por teléfono el 19 de diciembre con el recién elegido presidente de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump. Así lo informó el servicio de prensa del líder alemán. Cabe señalar que la conversación estuvo dedicada a los desafíos de la política de seguridad en Europa. Los interlocutores coincidieron en que la guerra de Rusia contra Ucrania ha durado demasiado tiempo y que es importante emprender un camino hacia la paz honesta, justa y sostenible lo más rápido posible. ¿Sí? Esto lo decían específicamente Scholz y Donald Trump. Y bien, amigos, con esta información, ahora sí, nos vamos al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, pero antes de irnos al campo de batalla, recuerden que no olviden dejar su like. No olviden comentar en la caja de comentarios. Lo más importante, no dejen de suscribirse. No olviden suscribirse. Aquellos que les gusta nuestro contenido, pero que aún no se han suscrito a nuestro canal, pues están invitados a suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de los videos que publicamos diariamente, ¿sí? También recuerden que estamos dejando nuestro link de Telegram a todas las personas que se quieren sumar a nuestro canal de Telegram y estamos dejando nuestro link de PayPal a todas aquellas personas que se quieran sumar o que quieran apoyar económicamente a Frente Militar y Geopolítico. Agradezco a todas las personas que de una forma u otra han apoyado a nuestro canal de manera económica también, ya sea vía PayPal o también por los super chats y los super thanks que ustedes han proporcionado a nuestro canal. Así que dicho todo esto, queridos amigos, nos vamos ya al campo de batalla. Nos vamos al campo de batalla porque tenemos mucha información que compartir con ustedes. Bien, vamos a comenzar por lo que está sucediendo en Kursk, como hacemos generalmente en nuestros directos. Y bueno, en Kursk la situación se sigue deteriorando, pero en contra del ejército ucraniano, ¿no? Se sigue deteriorando para el ejército ucraniano, quise decir. Ya llegan diferentes reportes de la presión que está ejerciendo el ejército ruso en esta dirección y como dicen los diferentes medios ucranianos, sin pruebas, ¿sí? Pero sin dudas, de que en realidad son tropas norcoreanas. Aquí las primeras imágenes que les traemos es pues que las tropas rusas, o el grupo de tropas rusas del norte, en este caso el grupo Sever, está mostrando pues la confirmación de que la ciudad de Novoivanovka o que la localidad de Novoivanovka había caído efectivamente bajo control del ejército ruso en días anteriores. Y vemos aquí cómo están colocando, en este caso, sobre el equipamiento también que ha sido destruido también en esa zona, pues la bandera tricolor rusa o la bandera del estandarte, en este caso, de las unidades que están combatiendo aquí en esta dirección. Recuerden que aquí también están combatiendo infantes de marina, de brigadas que son de infantería naval incluso, ¿no? Pero como es infantería al final, pues las tropas rusas también los están utilizando aquí en Kursk, sumado a pues las tropas que son también del grupo norte del ejército ruso. Recuerden que Rusia tiene el grupo del norte, el grupo sur, el grupo centro, que operan en todas estas direcciones, pero fundamentalmente el grupo norte. Y también, pues, las tropas rusas están preparando, pues, para lanzar el asalto final sobre la localidad de Krulenkoye, sobre la cual ya entraron aquí, como habíamos visto en nuestro último directo, ¿no? Y en los diferentes programas que hacemos diariamente.
Adicionalmente, pues recuerden que la localidad de Ruskoe Porezhnoe ya cayó y que las tropas rusas se estaban dirigiendo fundamentalmente a Korsivka, y que también la localidad de Cherkasy Porezhnoe estaba a punto de caer, si no cayó ya, bajo control del ejército ruso. Otra de las localidades que las tropas rusas están teniendo avances en las últimas horas se refieren a la localidad de Cherkasy Konopelka. Esta del norte no se puede confundir. Esta es Cherkasy Porezhnoe, esta que está aquí, Cherkasy Porezhnoe, y la que tenemos más al sur es la localidad de Cherkasy Konopelka. Y sobre esa localidad de Cherkasy Konopelka, pues lo que tenemos son más bien comunicados. La tenemos en una zona gris, no la vamos a cambiar de color, pero los comunicados afirman que la ciudad está a punto de ser liberada, o la localidad, ¿no? Básicamente está a punto de ser liberada, según lo que comentan aquí los comunicados del Grupo Norte, donde expresaban precisamente que Cherkasy Konopelka está prácticamente liberada, lo cual sería la próxima localidad en caer. Y ojo, porque esta localidad, como ya pueden suponer, y por supuesto el área que ocupa en esta dirección, es también cerca de la importantísima ciudad de Sucia, que es, yo creo que el área más importante que controla Ucrania en todo este punto de la región de Kursk, ¿no? En toda esta cuña, la región de Kursk, que el ejército ucraniano está controlando desde hace bastante tiempo. Adicionalmente, pues tenemos también imágenes de cómo el ejército ucraniano está bombardeando a las posiciones del ejército ruso en esta dirección, lo cual confirma la presencia rusa aquí. O sea, los ucranianos están tratando de bombardear al ejército ruso en este punto, lo cual confirma la presencia rusa en esa dirección. No tenemos mucha más información de Kursk, más allá de que los medios siguen afirmando de que en toda esta zona están combatiendo no solo tropas rusas, sino tropas norcoreanas, según hemos visto ya en lo que han dicho diferentes medios, pero, repito, confirmación no hay en este momento ninguna de que estén combatiendo los norcoreanos en esa dirección. De aquí nos vamos a mover a la zona de Liksi-Volchansk. En esta zona de Liksi-Volchansk más bien le traía la información de que las tropas rusas están bombardeando constantemente con bombas FAT. Si bien Liksi y Volchansk, hay una diferencia entre lo que está pasando en lo que está pasando ahora mismo en Kurakovo, en Pokrovsk, fundamentalmente Kurakovo, Pokrovsk, las zonas que está Rusia conquistando ahora, como por ejemplo Velika Novosibirsk. Hay una diferencia respecto a esos lugares y lo que está pasando aquí en Liksi-Volchansk. Y es que si se dan cuenta, en Liksi-Volchansk Rusia ha soltado una enorme cantidad de bombas FAB, y en la parte sur no ha sido así. O sea, Rusia en el sur no ha lanzado tantas bombas FAB. Tal vez algunos piensen que es porque Rusia carece de bombas FAB, y tal vez no sea esa la cuestión. Si se dan cuenta, toda esta zona que está aquí, ya la ciudad de Volchansk ha sido totalmente destruida, no voy a decir prácticamente, totalmente destruida, y lo propio está sucediendo con Liksi. Sin embargo, en las localidades del suroeste de Donetsk, las tropas rusas no están utilizando esta táctica de las bombas FAB, y bueno, entre otros factores, recuerden que cada ciudad que usted capture que esté menos destruida, pues les es mejor a Rusia para tratar de restaurarla. O sea, es menos difícil o más fácil de restaurar si tienes pocos edificios destruidos. Y también Rusia tiene en cuenta que muchas personas que escaparon de la guerra al principio de la guerra están regresando. Por ejemplo, en Mariupol. En Mariupol es una ciudad donde están regresando muchas personas, y hoy vamos a ver, cuando Rusia coloca la bandera ahí en Constantinopla, vamos a ver que es otra localidad que Rusia capturó y que está prácticamente sin ningún tipo de agujero, sin ningún tipo de destrucción, para lo cual en el futuro muchas personas podrían estar regresando. Todo lo contrario es lo que está sucediendo aquí en Liksi-Volchansk, donde son ciudades completamente devastadas, ¿no? Bien, de aquí nos vamos a mover hacia Kupiansk. La información que tenemos sobre Kupiansk, más bien sobre el norte de Kupiansk, tiene que ver fundamentalmente con los avances que está realizando el ejército ruso hacia la localidad de Borizhna. Recuerden que aquí las tropas rusas en días anteriores establecieron una cabeza de puente bastante importante, donde se han establecido de manera firme, y de manera gradual, luego que se establecieron, han estado avanzando sobre todo al norte y también al oeste. En el caso del oeste, las tropas rusas están bordeando la carretera P-79, que la tienen bajo control de fuego, y la otra localidad importante aquí es la localidad de Borizhna, que es hacia donde las tropas rusas están avanzando en las últimas horas. Esto era confirmado por diferentes medios que nosotros citamos a diario, ¿sí? Como por ejemplo el medio de Anatoly Radov, que mostraban esta información. Y bueno, esto confirma los avances del ejército ruso en este punto, ¿no? Que siguen
pues capturando terreno y sorprendiendo sobre todo al ejército ucraniano en un frente para el cual yo pienso que las tropas ucranianas no estaban preparadas. No se imaginaban que las tropas rusas que están avanzando en Pokrovsk, que están avanzando en Kurakovo, que están avanzando en Velika Novosilka, iban a tratar de concentrarse justo en este punto que bordea el río Oskil. La importancia que tiene esto es que desde esta dirección, ya lo hemos dicho varias veces, las tropas rusas pueden avanzar hacia la gran ciudad de Kupiansk. Aquí está Kupiansk, como ustedes saben, y hacia este punto las tropas rusas pueden avanzar perfectamente, ¿sí? O también las tropas rusas podrían tomar la decisión de avanzar profundamente en el territorio ucraniano, porque aquí no hay un sistema defensivo montado, al menos no hasta estos días. Puede ser que cambie la situación, pero esto es lo que reportamos relacionado con lo que está pasando alrededor de Kupiansk. La cabeza de puente del ejército ruso aquí se sigue ampliando. De aquí nos vamos a mover, disculpen, a otras partes del frente. Vamos a hablarles de lo que está pasando alrededor de la flor de Pichane. Con respecto a esto, con respecto a la flor de Pichane, lo más importante es lo que está sucediendo alrededor de Sarisove, que se suma a los avances que estaba realizando el ejército ruso en días anteriores en toda esta dirección. Sabemos que las tropas rusas han avanzado o han tratado de avanzar en todo este frente, tratando de empujar al ejército ucraniano. ¿A dónde? Pues al Oskil. Eso es lo que está tratando de hacer Rusia, ¿sí? Pero todavía quedan localidades importantes donde todavía las tropas rusas no controlan la situación. Y es algo que ha ocurrido aquí en Sarisove. Sarisove no ha podido caer completamente, pero en las últimas horas las tropas rusas han logrado nuevos avances, como comenta aquí el medio de Surian Maps, y esto simplemente pues forma parte de los movimientos que está haciendo, como ya saben, el primer ejército de tanques que está aquí. Por cierto, miren la carretera P-79, la misma que les mostrábamos aquí, por cierto, ¿sí? Todos los que veían, ¿no? La P-79, que es esta, ¿sí? Miren aquí, P-79. Esta carretera P-79 abarca toda esta zona. Por eso decía, Rusia las puede utilizar para asaltar Kupiansk desde atrás. Y pueden ver toda esta carretera P-79 que atraviesa Kupiansk. Aquí está Kupiansk, precisamente. Y esta P-79 sigue por esta zona y llega incluso a las localidades de Sarisove, Kuryakivka, y como pueden ver, sigue hasta esta zona aquí, el río Oskil. Importante poder dominar esta carretera, por eso el ejército ruso también está haciendo todos esos movimientos. De aquí nos vamos a mover a otras partes del frente, vamos a movernos, por ejemplo, a Chasiv Yar. No hay mucha información de Chasiv Yar. La realidad es que, bueno, en toda esta localidad de Chasiv Yar ha pasado de todo, ya lo hemos dicho en nuestro canal. Las tropas rusas primero expulsaron al ejército ucraniano, luego el ejército ucraniano ocupó la parte norte de la zona industrial, luego las tropas rusas volvieron a ocupar la zona industrial y ha sido realmente una zona industrial, esta planta de refractarios sobre todo, que ha cambiado de manos constantemente. Esta es la situación que tenemos hoy. Ningún medio ha actualizado posteriormente qué ha pasado aquí, pero bueno, vamos a estar actualizando nosotros a medida que tengamos información al respecto. Aquí tenemos imágenes de cómo las tropas rusas están utilizando para bombardear a las posiciones ucranianas dentro de Chasiv Yar. Chasiv Yar es una ciudad muy destruida, nada que ver con lo que le vamos a mostrar al sur. Ojo, todas estas localidades del norte, por ejemplo, incluso empezando por Bakhmut, Chasiv Yar, la propia Avdiivka en su momento, ¿sí? Volchansk y Liksi, la destrucción es brutal. Brutal es la destrucción en esas localidades. Y aquí pueden ver cómo aún con la nieve, la destrucción se nota completamente en esta ciudad de Chasiv Yar. Pero van a ver la diferencia con respecto al sur. Las batallas aquí han sido muy grandes, muy fuertes en todo lo que respecta a Chasiv Yar, y algo semejante sucede en Toretsk, donde hay una gran destrucción también en Toretsk. Es una ciudad que también ha sufrido bastante porque los combates han sido muy fuertes. Y bueno, llegamos a la importante ciudad de Pokrovsk, ¿sí? El nodo logístico más importante de el Donbass, y no solo eso, una de las ciudades más importantes en cuanto a industrias, en cuanto a logística de toda Ucrania. Representa mucho Pokrovsk para Ucrania y para Rusia también, por supuesto. Realmente todo se juega prácticamente en Pokrovsk, ¿sí? El destino del Donbass, el destino de Dnipro incluso se juega aquí en Pokrovsk, para que lo tengan claro, para que sepan la importancia que tiene lo que está haciendo Rusia en esta dirección y bueno, lo que va a pasar aquí en los próximos días. Y es que la situación en Pokrovsk se está deteriorando cada día más para el ejército ucraniano. Las tropas rusas, como pueden ver, avanzan firme desde el sur, desde el suroeste y propiamente desde esta dirección
Las tropas rusas logran avanzar. Recuerden que las tropas rusas habían capturado el Novi Trod días anteriores. Las tropas rusas avanzaron por el sur de Selene y las tropas rusas capturaron ayer completamente Dachensk. Desde este punto precisamente las tropas rusas han asegurado todo el sur que les permite avanzar en esta dirección y que si Ucrania intenta contraatacar, las tropas rusas tienen una base importante para establecerse aquí. Diferentes medios hoy han anunciado la información de lo que está pasando más bien en dirección Volkhove, Pischane, Solone. Y vamos a comenzar por lo que expresaba el medio de Suriyan Maps. Aquí está Suriyan Maps, que mostraba esta imagen el día de hoy, donde las tropas rusas avanzan sobre Pischane, confirman que las tropas rusas habían entrado en Pischane y también hablan de un movimiento en esta dirección acercándose a Solone y Volkhove, ¿sí? Algo que también fue confirmado por otros medios, como por ejemplo el medio de Dixon, ¿sí? Aquí están las tropas rusas avanzando sobre Volkhove, acercándose a un área importante sobre Volkhove. Y aquí tenemos otra vez la información. Aquí está, vamos a ver esta que tal vez lo ilustra mejor. Aquí está Pischane, aquí está Volkhove y aquí está Solone o Solene. Bien. Este es el último avance del ejército ruso. Noten que las tropas rusas cruzaron estos lagos y noten que las tropas rusas están asegurando un área importante que incluye. Recuerden que ayer las tropas rusas entraron en Pischane. Esto es importante recordarlo, ¿no? Las tropas rusas habían entrado en Pischane, ¿no? Y ahora con este movimiento las tropas rusas están garantizando toda esta zona que vemos aquí, ¿sí? Dirigiéndose sobre todo a las localidades de Volkhove y Solone, pero atravesándolas. Ni siquiera entrando en las localidades, sino atravesándolas y acercándose sobre todo a esta carretera que es la carretera T0406 que comunica Pokrovsk con Dnipro y con Dnipro fundamentalmente, ¿no? Esta es la situación bien complicada para el ejército ucraniano. Realmente los escenarios para Ucrania aquí son poco menos que catastróficos. Aquí este avance pone a Rusia a las puertas de dos localidades importantes más. Si lo sumamos con lo que está pasando al sur, se está trabajando en un frente amplio. Y bueno, la situación, repito, es bastante compleja. Los comunicados que provienen de los medios ucranianos son bastante desalentadores para las tropas ucranianas porque los avances del ejército ruso en esta dirección son cada vez más progresivos y podemos ver que se están acercando inevitablemente a la carretera T0406, que es esta carretera que está aquí, que como pueden ver es una carretera que comunica los oblasts de Poltava y Dnipro con la propia localidad, o la propia ciudad, disculpen, de Pokrovsk, ¿no? Esto que está aquí, básicamente, ¿no? Y evidentemente la logística. Las tropas rusas se están dirigiendo en este movimiento. Al parecer van a sobrepasar Pischane en las próximas horas. Al parecer van a sobrepasar también Volkhove y se van a acercar también a Solone. Recuerden, no podemos olvidar que todo este movimiento que está haciendo Rusia es verdad, es cierto, hace peligrar Pokrovsk. Es cierto, es muy cierto, ¿sí? Hace peligrar Pokrovsk, pero también hace peligrar Dnipro, porque las tropas rusas siguen acercándose a Dnipro de una manera increíble, ¿no? O sea, controlando grandes extensiones de tierra y, al parecer, yo noto aquí que el ejército ucraniano, por lo menos en el sur, no está pudiendo combatir de manera efectiva, así que no creo que sea mucho problema que las tropas rusas puedan alcanzar Dnipro incluso antes de finales de este año. Veamos, ¿no? O tal vez para enero. ¿No? Al año realmente no le quedan mucho, le quedan apenas 12 días. Pero bueno, tenemos información también de lo que está pasando al sur, en Novolenivka, mientras las tropas rusas se acercan a Pokrovsk desde diferentes direcciones, en un amplio eje que se combina con estos avances que están aquí, donde estamos esperando que Rusia logre entrar en las primeras casas de Pokrovsk. Las tropas rusas siguen presionando al sur y están estableciendo este movimiento, tratando de pasar por encima de Ukrainka y también atravesar completamente Novolenivka. Esta información proviene de diferentes medios que también actualizan en las últimas horas lo que está pasando hacia la localidad de Novolenivka, donde las tropas rusas han logrado entrar completamente en Novolenivka y ojo, prácticamente a horas de la tarde ya habían comunicados que decían que había caído también la localidad de Novolenivka. En la mañana teníamos esta información, las tropas rusas habían entrado en Novolenivka por el norte, se acercaban a Ukrainka también, pero luego en la tarde llegaba este comunicado donde prácticamente las tropas rusas habrían tomado casi que por completo la localidad de Novolenivka. No nos vamos a adelantar, vamos a tratar de tener paciencia, vamos simplemente a dibujar esta zona, la parte norte al menos de la localidad, bajo control del ejército ruso, y otro tanto, vamos a tener en cuenta, otro tanto, que es lo que mencionaba este medio, en dirección Ukrainka. Esto que vemos aquí es la localidad de Ukrainka, ¿no? Básicamente es
esta localidad que vemos aquí, donde las tropas rusas han logrado avanzar también. Como pueden ver, es un movimiento que se dirige hacia el oeste, acercándose sobre todo a atravesar este grupo de localidades y evitando, ¿no?, estas fortificaciones que tiene Ucrania en Novo Elisavetovka, Nadezhnika y Kolyakivka o Kotriakivka, ¿sí? Nombres un poco complejos de pronunciar para nosotros los hispanoparlantes. Pero bien, esta es la situación. Las tropas rusas avanzan hacia el oeste y se acercan peligrosamente también, no solo a Pokrovsk, sino también a Dnipropetrovsk. Bueno, de aquí nos movemos a una de las noticias más importantes del día de hoy y es lo que está pasando en Kurakovo. Sí, la situación en Kurakovo es, ¿cómo describírselas? Crítica tal vez no sea la palabra más correcta, pero vamos a utilizar la palabra crítica para el ejército ucraniano. Las tropas rusas han empujado al ejército ucraniano para la zona industrial. O sea, los han expulsado de toda la zona residencial y el ejército ucraniano ahora mismo en este momento está atrincherándose, o lo que queda del ejército ucraniano se está entrincherando aquí, justo en esta zona industrial que todos podemos ver aquí. No sé por cuánto tiempo. Esta es la zona industrial, como pueden ver, ¿sí? Había una planta, todavía, una central energética que las tropas rusas derribaron unas torres. Recordemos días anteriores que les mostramos esta información, este video donde las tropas rusas derribaron todas las torres, ¿no?, de esta central energética. Y tiene, por supuesto, como es costumbre en Donbass, zonas industriales, ¿no? Sin embargo, el ejército ucraniano no puede atrincherarse mucho aquí. Esto no es un Azovstal, esto no es una planta de coque, esta no es la planta de refractarios que está allá en Chasiv-Yar, o la planta de agregados que estaba por allá por Volchansk. Esto tiene otras características. Por lo tanto, no es por mucho tiempo que el ejército ucraniano se va a quedar aquí, ¿sí? Por desgracia para el ejército ucraniano, las tropas rusas también avanzan desde esta dirección, como ya sabes, ¿no?, desde Terni. Lo hemos dicho varias veces. Las tropas rusas avanzan desde este punto también. Pero lo más interesante es que en el día de hoy las tropas rusas lograron controlar de manera efectiva toda la zona industrial y los edificios de gran altura, edificios estratégicos como por ejemplo el edificio del hospital quedó bajo control del ejército ruso. Es un avance importantísimo y Ucrania ha tenido que replegarse, ¿sí? Esto era confirmado por diferentes medios, como siempre traemos. Aquí está el medio del Diggen, muy importante. Otros medios también así lo confirmaban. Y la situación es crítica, más que crítica, para el ejército ucraniano en la ciudad de Kurakovo, que estaría a punto de caer. Creo que va a caer antes de que finalice el año 2024. Es mi apreciación, tal vez me equivoque, pero bueno, es mi apreciación, ¿no? Me puedo equivocar perfectamente. Pero bueno, vamos a ver, porque la situación aquí para Ucrania es bastante compleja. Si no cae a finales de este año, pues va a caer a principios del otro. Este es el avance del ejército ruso y en este momento las tropas rusas están a punto de capturar completamente la ciudad de Kurakovo. Solo queda la zona industrial, pero por poco tiempo. Más que todo, creo que las tropas ucranianas se van a replegar, a seguir replegando y van a llegar hasta Dashne, ¿sí? Saben que de aquí podrían ser completamente rodeados. En Dashne tampoco es que pueden estar por mucho tiempo, porque las tropas rusas se están acercando a Ulagli y a Constantinopla. Por lo tanto, el ejército ucraniano, lo he dicho varias veces, y creo que en la guerra el ser terco, tenaz no, pero terco a veces, el hecho de ser simplemente por medios propagandísticos, decir que vamos a mantener la ciudad, cuesta bastante caro. Y cuando digo que cuesta caro es que cuesta vidas de soldados ucranianos. Si no se retiran, simplemente van a ser, yo diría que, rodeados y completamente masacrados. Y debo decir que esto demostraría el desprecio que tienen los gobernantes ucranianos por las vidas de sus soldados, ¿sí? Es lo único que me puedo imaginar, porque ya desde hacía rato era para que se hubieran retirado de Kurakovo. Solo hay que mirar cómo está este mapa y vean la cercanía que tiene Rusia de cortar estas carreteras que están aquí. Por lo tanto, imagínense, ¿no? O sea, es meter en un cerco a cientos, miles de tropas ucranianas por gusto. O sea, realmente sin sentido, lo cual sería una derrota catastrófica para los mandos ucranianos, ¿no?, de manera general. Bueno, esa es la verdadera situación en Kurakovo. Las tropas rusas a punto de capturar la ciudad de Kurakovo, y de aquí nos vamos a mover un poquito más al sur. Tenemos una información de lo que está pasando en todo este eje. Recuerden que ayer las tropas rusas habían expulsado al ejército ucraniano de la margen izquierda del Suki Yali. Los expulsaron hacia el norte,
¿sí? Y las tropas rusas se habían posicionado en la orilla izquierda del Suki Yali. Pero hoy sucedió algo importante en Selenivka. Pero antes de irnos allí, permítanme decirles que aquí, justo en Uspenivka, en la localidad de... bueno, Uspenivka fundamentalmente, Constantinopla, la propia ciudad de Selenivka. Bueno, las tropas rusas están izando muchas banderas y todo eso lo vamos a transmitir. Antes de mostrarles esos videos, vamos a expresarles que hoy el Ministerio de Defensa de Rusia anunciaba la captura total de la ciudad o de la localidad de Selenivka, una localidad que tiene una importancia tremenda, ya van a ver, a pesar de ser pequeña, ha jugado un papel fundamental, ¿no? Las tropas rusas alcanzaron Selenivka hace apenas unas 48 horas y ya, como pueden ver, ya han capturado Selenivka. Y lo más importante, que es lo que les vamos a mostrar aquí, las tropas rusas han cruzado el río Suki Yali. Las tropas rusas han cruzado el Suki Yali, importante. Ayer, justo ayer, se habían posicionado al sur y hoy, inmediatamente, las tropas rusas han cruzado el Suki Yali y le siguen poniendo presión, mucha presión, al ejército ucraniano en el sureste de Kurakovo, ¿no? En un frente bien amplio que estaría por caer en los próximos días, ¿no? Hoy el comunicado lo expresaban diferentes medios. En primer lugar, el propio Ministerio de Defensa de Rusia emitía en un comunicado importante que las tropas del grupo Vostok pues habían liberado completamente Selenivka y Novi Komar. Recuerden que Novi Komar fue liberado desde ayer, ya lo habíamos dicho, y pueden observar que las tropas rusas ahora capturaron Selenivka y que, bueno, ya están asegurados en este punto. Las tropas rusas pueden avanzar a diferentes direcciones, a esta dirección. Ayer habían entrado en esta dirección y se pueden mover incluso hacia Rosliv, que es lo que creo que van a hacer en Rosliv. En dirección Rosliv, el movimiento clásico del ejército ruso, que iba a ser una pinza donde van a precisamente avanzar hacia Rosliv por el norte y también tratarán de avanzar por el sur. Evidentemente un movimiento que rodeará, es una clásica maniobra rusa, Rosliv, y le permitirá capturarlo también en esta dirección. Les decía, tenemos imágenes. Recuerden que ayer cayó Konstantinopolsk, nombre difícil, pero ahí hacemos nuestro esfuerzo. Konstantinopolsk cayó ayer. Hoy cayó Selenivka y tenemos imágenes de las banderas rusas en esta dirección. Y noten lo que les vamos a decir. Vamos primero a Konstantinopolsk, que cayó ayer. Noten, para que vean la diferencia de lo que les mostraba en Chasiv Yar con lo que está pasando aquí, o con lo que sucedió aquí en Konstantinopolsk con respecto a los edificios. Miren la destrucción que había en Chasiv Yar y miren aquí la diferencia. Miren este edificio, que es el edificio, digamos, de lo que era bueno, la parte central de Konstantinopolsk. Miren aquí la bandera ucraniana que fue tirada ahí por este soldado ruso. Sí, y bueno, van a ver que van a izar la bandera rusa, la tricolor. Pero noten los edificios, las casas, miren las casas. Miren la destrucción que había en Chasiv Yar y miren aquí. Miren esto, miren Constantinopla, cómo las casas están en pie, las pueden ver ustedes mismos. El edificio, si bien los cristales, evidentemente por la onda expansiva de las bombas, pueden destruirse, es cierto. Sin embargo, una cosa es esa y otra cosa es la destrucción total de todas las casas. Podemos observar, y ustedes pueden verlo también, que está bastante bien, no está destruido, como pasa en Chasiv Yar, en Toretsk, en Bakhmut, en Avdiivka, Ugledar, que son ciudades que totalmente arrasadas. Este no es el caso. Los edificios están en muy buen estado, no voy a decir en perfecto estado, pero sí en muy buen estado. Y pueden ver ahí lo más importante, la tricolor rusa y cómo los soldados rusos saludan y, bueno, dicen que sí, fue cumplida la misión, hemos capturado Konstantinopolsk, con la tricolor rusa, demostrando una vez más en otro pueblo ucraniano, o que antes fue un pueblo ucraniano, que quedó bajo control del ejército ruso. Voy a decirlo de la mejor manera, estas fueron tierras que siempre fueron rusas, lo que Rusia se las había regalado a Ucrania. Vamos a estar conscientes de esto, ¿no? La Unión Soviética en su momento, ni siquiera Rusia, ¿no? La Unión Soviética. Aquí está la tricolor rusa, y también tenemos imágenes semejantes a estas, muy parecidas, pero en Selenivka, porque Selenivka
también cayó bajo control del ejército ruso. Y el próximo video que les voy a mostrar es la bandera rusa en Selenivka. Ahí está, los soldados rusos que demuestran la captura total de Selenivka, dos localidades que cayeron en cuestión de 48 horas aproximadamente. Y bueno, ahí están las tropas rusas levantando su bandera, las unidades, una vez más, muchas banderas en el campo de batalla. Las tropas rusas avanzan, por eso digo una vez más, y sé que muchos están de acuerdo conmigo, otros tal vez no, pero yo digo, Rusia no tiene ninguna necesidad de negociar, porque están avanzando firmes en el campo de batalla. Toda esta zona está llena de banderas rusas, de la tricolor, de la bandera de las brigadas, de los estandartes de cada una de las unidades. Y bueno, ahí está una vez más demostrando pues el batallón Vostok. En este caso, la captura total también de Selenivka. De aquí nos vamos a mover un poco más al oeste. La información también hay que actualizarla en este punto y vamos a hablar de lo que está pasando alrededor de las localidades de Neskune, Storcheve, todo esto en dirección Velika Novosilka. Y es que los diferentes medios han estado actualizando la información en las últimas horas de lo que está pasando aquí y las tropas rusas están avanzando con pie firme hacia Velika Novosilka. Ayer veíamos que las tropas rusas habían capturado completamente toda esta zona que está aquí al sur, donde las tropas ucranianas tuvieron que retirarse del norte de Makarivka. Y bueno, los últimos puntos en los cuales quedaban las tropas ucranianas es en Storcheve, que como pueden ver no va a resistir mucho, y el otro movimiento es Neskune. Los medios están actualizando la información en las últimas horas y muestran esta idea. Las tropas rusas han avanzado por la zona de estos cinturones forestales, acercándose peligrosamente a la localidad de Neskune y tratando de rodear la localidad de Storcheve, ¿sí? Algo que propiciará una retirada del ejército ucraniano. Vemos estas imágenes también que nos trae el medio de Anatoly Radov. Aquí está Velika Novosilka, este es Storcheve y este es el avance del ejército ruso desde el noreste de Rivnopil. Aquí está también el medio de Diken.ru, que ojo, mostraba una información relevante y es que las tropas rusas habían avanzado también bordeando este cinturón forestal y un poco más allá, ¿no? Esto es lo que estaba sucediendo y no hay en este momento cómo parar al ejército ruso en esta dirección. Combinando la información que nos traen los diferentes medios, las tropas rusas se encuentran ahora mismo en esta dirección, avanzando peligrosamente hacia Neskune y rodeando, como pueden ver, la localidad de Storcheve, ¿no? Esta localidad de Storcheve, que al parecer va a quedar rodeada, ¿sí? Completamente, ¿no? Y hay una rapidez tremenda. Y bueno, como pueden ver, la distancia de este punto a este punto es bastante poca, ¿no? Realmente solamente 1.31 kilómetros separan a las tropas rusas que se encuentran aquí en el noreste de Rivnopil con las tropas rusas que se encuentran al norte de Storcheve. Por lo tanto, la brecha, esta brecha que está aquí puede ser cerrada rápidamente y no solo eso, sino que de caer esta zona que está aquí, los últimos dos puntos que le traerían o que podría, que Rusia le quedaría a controlar para avanzar hacia Velika Novosilka serían precisamente Neskune y Bremivka, hacia los cuales Rusia va avanzando rápidamente, ¿no? Esa es la situación en esa dirección. Y por último nos vamos a ir con una información relevante, ¿no? De lo que está pasando alrededor de la localidad de Nesterianka, ¿no? Esta localidad que está aquí, donde esto se encuentra en el Oblast de Zaporizhia. Precisamente en el Oblast de Zaporizhia, después de mucho tiempo que no traíamos información, los tropas rusas han logrado avanzar en las últimas horas en la parte norte de Nesterianka, ¿sí? En la parte norte de Nesterianka. Esto era mostrado por diferentes medios, fundamentalmente este avance que vemos aquí. Este es Nesterianka y este es el avance del ejército ruso, asegurando toda esta repisa que vemos aquí al norte de esta localidad, que, bueno, simplemente es un avance que les mostramos teniendo en cuenta que desde hacía bastante tiempo no mostrábamos información de avances en esta dirección, ¿no? Aquí recuerden que aquí se encuentra Orikiv, que es importante para las aspiraciones del ejército ruso de avanzar hasta esta dirección, que recuerden que días anteriores las tropas rusas habían avanzado hacia Malaya Tokmach, ¿no? Y bueno, por último, en torno a este mismo Oblast de Zaporizhia, pues les traigo una información. Hemos dicho muchas veces en nuestro canal que el ejército ucraniano desde hace bastante tiempo ha estado tratando de reunir tropas en toda esta zona que vemos aquí, ¿sí? Todas estas localidades que pertenecen al Oblast de Zaporizhia, todas estas localidades que están aquí, ¿sí? Y las tropas rusas han estado, por supuesto, observando estos movimientos para que no les tome por sorpresa.
Sin embargo, debo decir que las tropas ucranianas están aprovechando la oportunidad. Recuerden que después que se voló la central, bueno, la presa, ¿no?, de Nova Kakhovka, muchas de estas aguas, bueno, descendieron, ¿sí? Y hay una zona aquí que es un poco propicia para lanzar cualquier tipo de asalto, y me refiero a la zona donde está la planta nuclear de Energodar. ¿Por qué? Porque las aguas han descendido su nivel luego de la, bueno, ya saben, la explosión de aquella represa, y no solo eso, sino que ahora están bueno, en época de invierno, ya saben, las condiciones se pueden endurecer en el río Dnieper, y esto da las condiciones para poder lanzar cualquier asalto, ¿no?, hacia Energodar, donde está la planta nuclear. Pero las tropas rusas están observando todos estos movimientos, y hoy nos llegaban estas imágenes de varios grupos de tropas ucranianas que se estaban reuniendo en la margen derecha del Dnieper, ¿sí? Como pueden ver, ahí está el cursor en ese computador. Ese cursor que ustedes ven ahí, de color negro, está marcando los soldados ucranianos. Los soldados ucranianos que se están congregando en la margen derecha del Dnieper para, bueno, de alguna manera llamar la atención. Tal vez se están reuniendo, tal vez intenten realizar cualquier tipo de asalto, y Rusia no quiere ser tomado por sorpresa. No quiere Rusia perder por nada, ¿no?, la central nuclear de Zaporizhia. No quiere Rusia, por supuesto, pues ser sorprendido con otra cabeza de puente. Tal vez es una operación de sabotaje nada más que quieren hacer los ucranianos, pero igual hay que estar preparados, y por eso el ejército ruso, ustedes ven que está tratando de atacar esas posiciones ucranianas, como ya les mostrábamos, en la margen derecha del Dnieper, en la margen, ¿no?, en este caso en el Oblast de Zaporizhia. No puede, Rusia no quiere un segundo Krinky, Rusia no quiere, por supuesto, menos un segundo Kursk. Y bueno, esa es la información, queridos amigos. A todos ustedes, muchas gracias por su atención, y como siempre digo, no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios, y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo diariamente. Muchas gracias por su atención. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video, y que Dios los bendiga a todos. Mañana, por supuesto, tendremos actualizaciones de lo que está pasando en el campo de batalla, ¿sí? Con mucho gusto transmitiremos una vez más a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.